Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes utilizando la puntada Brick Stitch. Estuve utilizando Miyuki en el número 11-0, pero también pueden utilizar mostacillas. El diseño para estos aretes se los voy a dejar en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá. También les invito a seguirme en mi página de Facebook, en Snapchat y en TikTok. Y en esta ocasión ando un poquito enferma de la garganta, así que espero que no se escuche tan raro. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos tres colores de Delikas o Miyuki en el número 11-0 y aquí pueden ver el número de cada color. También voy a estar utilizando una aguja, voy a usar una del número 10 y voy a utilizar también este hilo de nylon. Este hilo es más delgadito que el que suelo utilizar normalmente. El que yo utilizo siempre es en la talla D. Este es un poquito más delgado, no recuerdo exactamente qué talla, pero es mucho más delgado, así que lo voy a estar utilizando doble. Y para terminar voy a estar utilizando estos aretes tipo anzuelo. Aquí ya coloqué el hilo en mi aguja y como les digo, este hilo está muy delgadito, así que estoy utilizando doble. Estuve colocando más o menos 2 metros de hilo porque lo estoy colocando doble. En caso de que no lo estén utilizando doble, tal vez solo necesitan colocar como 1 metro. Aquí pueden ver, el hilo es completamente doble hasta el final. Aquí al final le hice un nudito. Voy a comenzar pasando 2 Delikas del color negro. Las paso por el hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar un poco de hilo. Y aquí regreso la aguja pasando en esta Delika de abajo hacia arriba. Ahora aquí voy a tomar una Delika negra y una turquesa. Voy a pasar mi aguja aquí en el hilo que queda entre estas dos. Hay que jalar bien los dos hilos, tanto este como el que tenemos hacia arriba, para que no se abran estas Delikas. Y paso la aguja. Paso mi aguja hacia arriba en la turquesa y jalo el hilo. Voy a tomar una Delika negra y la paso en el mismo hilo donde pasé estas dos anteriores. Llevo la aguja hacia arriba por la negra que acabo de colocar y jalo bien el hilo. Ahora aquí voy a regresar mi aguja hacia abajo. Voy a pasar la turquesa y esta negra. Así, volteo hacia arriba. Y aquí tomo una Delika negra. La paso por el hilo. Voy a llevar mi aguja por fuera de la Delika negra y tomo la de la vuelta de abajo. Así, no voy a jalar bien el hilo y me regreso aquí hacia arriba por esta negra. Paso dentro de la Delika que coloqué arriba y jalo el hilo. Ahora de nuevo voy a pasar hacia abajo por fuera de esta Delika que queda aquí arriba y la llevo por estas dos. Ahora de nuevo volteo hacia acá y aquí voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a comenzar con esta siguiente vuelta tomando una negra y una turquesa y tomo este primer hilo pasando la aguja de atrás hacia adelante.
paso hacia arriba por la turquesa, tomo otra turquesa y la paso en este siguiente hilo. Ahora tomo una negra y la paso en el mismo hilo donde pasé la última turquesa. Paso la aguja hacia arriba dentro de esta negra que acabo de colocar. Voy a comenzar con esta siguiente vuelta tomando una negra y una turquesa. Voy a continuar con el turquesa hasta tener un total de 3. Ahora tomo una negra, la voy a pasar en el mismo hilo donde pasé la última turquesa. De nuevo tomo una negra y una turquesa. Continúo con el turquesa hasta tener 4. Ahora tomo una negra, la paso en el mismo hilo donde pasé la anterior. Ahora aquí voy a hacer una disminución con mi hilo, voy a tomar esta delica y paso hacia abajo tomando estas dos. Me regreso hacia arriba pasando por estas dos. Y de nuevo tomo una negra y una turquesa, paso en este hilo que me queda hacia donde voy a hacer la vuelta. Una negra. Una turquesa. Y una negra. Ahora aquí voy a hacer de nuevo disminución con el hilo, tomo estas dos delicas hacia abajo. Me regreso hacia arriba y tomo estas dos. Y comienzo esta vuelta con 2 en el tono negro. Paso en el primer hilo. Continúo con el negro hasta tener un total de 4. Tomo la siguiente, paso aquí.
Y así ya tengo las 4 delicas negras. Ahora aquí de nuevo voy a hacer una disminución. Me regreso hacia arriba por estas 2. Y comienzo la siguiente vuelta tomando una negra y una rosa. Paso aquí la aguja. Una negra. Comienzo la siguiente vuelta, tomo una negra y una rosa. Una rosa. Una negra. Y esta la paso en el mismo hilo donde pasé la rosa anterior. Ahora de nuevo tomo una negra y una rosa. Una negra. Una rosa. Una negra. Comienzo la siguiente vuelta, tomo 2 negras. Ahora tomo el tono rosa, coloco 2. Dos negras. De nuevo voy a tomar una negra y una rosa. Una negra. Una rosa. Una negra. Una rosa. Una negra. De nuevo voy a tomar una negra y una rosa.
Voy a continuar con el tono rosa hasta tener 6. Aquí ya tengo las 6 en el tono rosa. De nuevo tomo una negra. Ahora voy a tomar 2 negras. Dos del tono rosa. Una negra. De nuevo tomo el rosa, coloco 2. Dos negras. Ahora tomo una negra y una rosa. Una negra. Una rosa. Dos negras. Una rosa. Una negra. Una rosa. De nuevo una negra. Ahora voy a hacer una disminución. Paso mi aguja hacia abajo, tomo 2 delicas y me regreso hacia arriba tomando 2. Y aquí tomo una negra y una rosa.
una rosa, una negra, una turquesa, una negra, dos del tono rosa, una negra, de nuevo voy a hacer una disminución con el hilo, ahora de nuevo tomo una negra y una rosa, una negra, dos turquesa, una negra, una rosa, una negra, hago de nuevo una disminución, y aquí de nuevo tomo dos negras, una turquesa, una negra, una turquesa, de nuevo tomo el negro, coloco dos, ahora aquí de nuevo voy a hacer disminución, paso hacia abajo por dos delicas y me regreso hacia arriba tomando dos, comienzo esta vuelta tomando una negra y una turquesa. Ahora tomo el negro, coloco dos,
una turquesa, una negra, de nuevo comienzo tomando una negra y una turquesa. Una negra, una turquesa, una negra, una turquesa, una negra, de nuevo tomo una negra y una turquesa. Una negra, dos turquesa, una del tono negro, una turquesa, y una negra. Vuelvo a comenzar con una negra y una turquesa. Una negra, una turquesa, una negra, una turquesa, una negra, una turquesa, y una negra. De nuevo tomo una negra y una turquesa. Una negra, una turquesa, dos negras,
una turquesa, una negra, una turquesa, y una negra. Ahora aquí voy a hacer una disminución con el hilo. Y comienzo esta vuelta con 2 negras. Una turquesa, una negra, una turquesa, una negra, una turquesa, 2 negras, aquí voy a hacer una disminución con mi hilo. Y voy a tomar una negra y una turquesa. Una negra, dos turquesa, una negra, una turquesa, una negra, y hago de nuevo una disminución con el hilo. Y aquí tomo 2 negras, una turquesa, una negra, una turquesa, 2 negras, y de nuevo hago una disminución. Tomo una negra y una turquesa. Dos negras, una turquesa, y una negra. Ahora aquí de nuevo hago una disminución, paso hacia abajo por 2 delicas
y me regreso por 2. Y comienzo la vuelta tomando 2 delicas negras, una rosa, dos negras, hago una disminución de nuevo, y aquí de nuevo tomo una negra y una rosa. Una rosa, una negra, ahora aquí tomo una negra y una rosa. Una negra, una rosa, una negra, aquí hago disminución con el hilo, ahora tomo una negra y una rosa, una rosa, una negra, aquí de nuevo hago una disminución con el hilo, y aquí de nuevo tomo una negra y una rosa. Una negra, una disminución, y aquí tomo dos negras, ahí ya terminaríamos por completo el arete.
Ahora voy a colocar algunas delicas para hacer una argollita donde voy a estar colocando mi arete. Voy a tomar 8 delicas en el color negro. Voy a pasar hacia abajo en esta delica negra. Ahora voy a regresar mi aguja de nuevo hacia arriba por todas las delicas que acabo de colocar. Así. Ahora voy a ir pasando mi aguja hacia abajo, escondiendo mi hilo entre las delicas y voy a cortar el sobrante. Aquí ya tengo las dos piezas terminadas, ya le escondí el hilo. Ahora, antes de colocarle los aretes que voy a estar utilizando, voy a estar colocándole este producto que lo utilizo para endurecer. Ya les hice un video de cómo lo utilizo, es el video anterior a este, así que voy a estar colocándole este adhesivo para endurecer los aretes y ahorita regreso para terminar. Ya se secó el pegamento, ahora aquí ya tengo mi arete de tipo anzuelo y esta argollita. Las argollitas que voy a estar utilizando son estas de 4 milímetros. Y así ya quedan terminados estos aretes. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. El diagrama de los aretes se los dejo en mi página de Instagram, así que no olviden seguirme por allá. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.